¿Qué tal amigos de TVC en todo el país? Ha llegado la hora de la información en este día del feriado nacional, cuando la gran mayoría de los ecuatorianos están en horas de asueto. Nosotros, en cambio, dispuestos junto a Alison Corral y Dianita Moreno para llevarles los acontecimientos de las últimas horas. Querida mía, buen día. Buen día, Robert, amigos televidentes. Es un gusto para nosotros estar con ustedes aquí compartiendo en el Comercio TV con todas las noticias del ámbito nacional y también internacional. Para todos los que están viajando, por favor, háganlo con cuidado, respeten los límites de velocidad para que pueda llegar a su destino sano y salvo. Importantes reflexiones, tómese un cafecito, desayune con ganas, arrúllese en la camita, los que están en la camita a esta hora. La temperatura está fría en la ciudad de Quito, 7 grados centígrados, pero al parecer tendremos un día bastante fuerte con sol. Los índices UV van a estar muy fuertes. También a protegerse entonces, lleve su bloqueador y también una sombrillita para que se proteja. Iniciamos ya. Les contamos que un adulto mayor murió arrollado por un bus de transporte urbano. El hecho ocurrió en Santo Domingo de los Áchilas. Arnulfo Rodríguez, de 77 años, murió bajo las llantas de un bus de transporte urbano en Santo Domingo. Topa al anciano, ¿por qué no se para, frena, sino que aceleró más rápido para irse más rápido y fue matando al viejito, le fue arrancando la cabeza? El accidente ocurrió en la calle Payatanga, sector céntrico de la ciudad, cuando al parecer el adulto mayor quiso cruzar la calzada. Vine del oriente a visitarle, yo le di un abrazo grande, digo, ñañito, yo me voy donde mi ñaña. Porque viran para acá o viran para la derecha y siempre, o sea, siempre se ha visto eso. Muertos es la primera vez y demasiado impactante, la verdad. El conductor del bus huyó con el vehículo lleno de pasajeros, mientras los curiosos se aglomeraban en el lugar sorprendidos por la tragedia. Muy indignada en ver que ese señor corrió y sin un carro grande. Era un bus. Un bus. Iba gente, o sea, no entiendo por qué, no enfrentó. El bus fue abandonado en otro sector de la ciudad y llevado a los patios de retención vehicular. Del conductor se desconoce su paradero. El límite de velocidad es 40 kilómetros por hora de los carros pesados en zona urbana. Marca, mire, grave si quiere, los buses son a 70, 60. Elementos del CIAD de la Policía Nacional realizaron el levantamiento del cadáver e investigan las causas del accidente. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira. Tiempo de contarle a esta hora que más de 200 kilogramos de cocaína fueron incautados durante un mega operativo ejecutado en la provincia de Esmeraldas. El alcaloide tenía como destino los Estados Unidos. Veamos. Fue en una finca ubicada en la vía Esmeraldas-Atacames, donde se encontró el alcaloide oculto que tendría como destino Estados Unidos. La aprehensión de 209 kilogramos, 455 gramos de clorhidrato de cocaína en unas bodegas acondicionadas para el efecto, prestas para salir por vía marítima. Un trabajo que se logró tras varios meses de investigaciones entre las unidades de inteligencia antinarcóticos de Ecuador y Europa. Utilizaban este espacio territorial cercano al espacio marítimo como un centro de acopio para sacar los alcaloides con el destino por el Pacífico de nuestro país hacia el norte, hacia Centroamérica y la distribución en los mercados internacionales. Preliminarmente se ha determinado que la droga habría entrado al país por la provincia del Carchi. Sin embargo, las autoridades continúan tras la pista de esta organización narcodelictiva. Existe un detenido de nacionalidad ecuatoriana que por el momento es el custodio, las investigaciones continuarán. Autoridades estiman que con esta incautación se habría retirado del mercado más de 2 millones de dosis, importante golpe al narcotráfico que se suma a otros operativos y que ha llevado al gobierno ecuatoriano a iniciar una nueva etapa en la lucha antidroga. Esto a través de la cooperación con países como Francia, España, Perú, Chile, Gran Bretaña, Holanda y Estados Unidos, quienes ya se encuentran trabajando en el país. Para ver de qué forma podemos unificar criterios para poder ir en ataque de este flagelo. Impactado en el tema del narcotráfico, entonces que estamos aquí para ayudar y lo vamos a hacer de la mejor manera porque estamos aquí para también coordinarnos. En Quito informó Adriana Rojas. Y al filo del río San Miguel, en la línea frontera con Colombia, agentes de la policía ecuatoriana encontraron cientos de bombas caseras y material explosivo que supuestamente pertenecerían a grupos disidentes de las FARC. Trabajos de inteligencia de agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado ULCO de la Policía Nacional permitieron obtener importante información y sobre todo las coordenadas en medio de la zona selvática.
explosivo. Considerando que la zona es de alto riesgo, el operativo contó con un riguroso cordón de seguridad que brindaron elementos del GIR y del GOE. Con esta acción se garantiza la seguridad de las personas y las instalaciones, evitando de esta manera la ejecución de posibles atentados terroristas en territorio ecuatoriano o en territorio colombiano. Al otro lado del río San Miguel, territorio colombiano, operan grupos armados irregulares. Luego de caminar en medio de la selva, los puntos iban apareciendo. Para evitar que estén expuestos a la intemperie, los custodios del material explosivo y bombas caseras los cubrieron con plástico negro y los enterraron. Se presume que pueden ser personas disidentes de la ex-FARC. En el primer punto encontraron bombas pequeñas denominadas quiebrapiernas, además de otras medianas, armadas artesanalmente, compuestas con anfo, uria, diésel y clavos de acero. En otro sitio aparecieron bombas rectangulares y otras armadas en cilindros industriales, cápsulas detonantes, rollos de alambre eléctrico, baterías y mecha lenta. Este tipo de explosivos representa una gran amenaza, especialmente para las personas y para algún tipo de infraestructura. Por orden de fiscalía, los explosivos, que suman más de 100, fueron destruidos. No se sabe qué planeaban. Aparentemente fueron almacenados en lado ecuatoriano, aprovechando la espesa vegetación, para luego ser llevados a territorio colombiano y utilizar en atentados posiblemente a la fuerza pública o a infraestructuras básicas del Estado. Se pudo encontrar cilindros de gas ya listos para ser activados simplemente, ¿no? Informó Iván Casamen. Son las 7 de la mañana, 1 minuto, en este día 10 de agosto. Recuerde usted embanderar la casa o el edificio. Hay que recordar el primer grito de la independencia, ese grito que hasta ahora tiene nuestro Ecuador como el país que lleva la bandera de las libertades. Se realizó la audiencia en los casos de los 2 guardias que fueron agredidos en una urbanización del norte de Guayaquil. Se investiga si los supuestos agresores han salido del país. Veamos. Hasta la Fiscalía del Centro de la ciudad de Guayaquil llegaron los guardias de seguridad, los cuales son mostrados en un video, específicamente en una de las garitas de una de las ciudadelas privadas del norte del puerto principal. Estaban ahí para rendir sus testimonios respecto a todo lo que había ocurrido y encierra este caso. El abogado defensor de las aparentes víctimas daba detalles de todo lo que se estaba realizando frente a las autoridades respectivas. Lo que han relatado los guardias de seguridad ha sido coherente con lo que se ha visto en estas filmaciones que se han difundido a la ciudadanía. Han indicado claramente que ellos no han provocado a los victimarios para que los agredan de esa forma. Y que continúan profundizando investigaciones, quieren llegar a establecer quiénes estarían involucrados. El sistema, el aparato que tiene las grabaciones externas. Sin embargo, de aquello se está recuperando esta información. Yo he tenido acceso a parte de estos videos donde se puede observar las agresiones que una persona profiere a los guardias. Eso no se ha difundido, esto se encuentra en este momento en manos de la Fiscalía del Ecuador para que se hagan las pericias respectivas. De su parte, Fiscalía realiza las diligencias necesarias para que se esclarezca este caso. En cuanto a la agresión, obviamente que llegó aquí por delito de tentativa de homicidio, existen 6 personas que están siendo investigadas. 3 personas que ustedes observan en los videos y unas personas que estaban en el pasillo de la garita, que también están siendo investigadas en este caso. Por otra parte, también se investiga si las personas que se ven vinculadas a este delito aún se mantendrían en el país. De parte de la Fiscalía, el día de ayer envió un oficio al Servicio de Apoyo Migratorio solicitando la retención de los mencionados ciudadanos y que sean trasladados hasta la Fiscalía. Estoy esperando respuesta a aquello y hay que ver qué pasa durante el transcurso de estas horas. Fueron notificados a más o menos golpe de mediodía por parte de la DINASEC. La DINASEC fue hasta el domicilio de ellos, constan las citaciones pegadas en el portón del domicilio, ahí constaba también un vehículo. Están las notificaciones en legal y debida forma para que ellos comparezcan a la Fiscalía el día lunes, que es la versión libre y voluntaria. Este hecho se dio a principios del mes de agosto, en donde por medio de redes sociales se viralizó este video. Ahora buscan que todo se resuelva y que se apliquen las sanciones respectivas. Recibieron golpe estas personas y posteriormente es lo que ustedes visualizan en el video cuando viene la familia ya conocida y proceden a golpearlos salvajemente con el tolete, el ventilador,
unos palos y asimismo una cafetera. Informó Julio César Saona. Un joven murió y su padre resultó herido tras ser acribillados en una vía del cantón Salitre en la provincia del Guayas. Al parecer, el móvil sería por venganza. La policía busca a los implicados en este crimen. El hecho se registró en la vía al recinto Los Caminos, en la parroquia Victoria del cantón Salitre, en momentos en que un hombre de 55 años de edad junto a su hijo se dirigían hacia su domicilio y son interceptados por una motocicleta en la que viajaban dos hombres. Uno de ellos les disparó por varias ocasiones. Ellos circulaban en la motocicleta, son papá e hijo. Entonces ellos al momento de que pasaban por este punto, vinieron dos personas en una motocicleta color negra y empezaron a disparar en contra de la humanidad de las dos personas. El joven de 21 años falleció y su padre resultó herido. Tiene un disparo en la cara, entonces tiene posible el ingreso de un proyectil en su rostro. El papá está tirado, que te la vida y la muerte ahorita la vez. Las autoridades investigan el móvil del crimen. No, el delito de asesinato, la pena va de 22 a 26 años, pena privativa de libertad, tal como lo determina el artículo 140 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Posiblemente el móvil sea venganza, posiblemente. Los que fueron víctimas, ellos se encontraban con las medidas de protección. El día de ayer los señores han salido y no han comunicado a la policía y se da este tipo de novedades. O sea, ¿ellos eran testigos protegidos de la Fiscalía? Por supuesto, eran testigos protegidos. ¿Por qué razón? Por un hecho que han tenido anteriormente, hace años atrás, le han matado a un hijo de uno de los señores que está herido. Entonces, por esa razón, también indican que ha sufrido un ataque también el señor. La venganza es que también lo culpan a un hijo de mi hermano. ¿De qué? De que también andaba en la quema de la casa, que también se quemó por el dueño de la casa. ¿Hace qué tiempo fue eso? Eso tiene como 4 años, pues ya. Con el dolor que embarga a sus familiares, se realizó el velatorio del joven en el recinto La Paz. Yo me imagino que tiene que haber justicia, porque si no todo se queda en la impunidad y nos acaban a toditos, pues, a toda mi familia, porque ya esta es mi familia, que es hermano, mi sobrino. La policía está tras la pista de los involucrados, informó Roselena Vasconés. Vamos a contarles ahora que la progenitora de la mujer a quien acusan de prostituir a una menor de edad en los baños de un mercado sur allá en Guayaquil se pronunció en defensa de la implicada. En sus versiones asegura la inocencia de ella y que todo sería parte de la represalia por parte del padre de la pequeña. Miremos. De acuerdo con las versiones de la Fiscalía, el caso fue denunciado por vecinos de la adolescente el 19 de mayo del 2018. A partir de esa información, la DINAPEN puso en conocimiento del agente investigador. Luego, en un diálogo que se logró con la menor y bajo autorización de su progenitor, fue posible conocer la historia que ella debió enfrentar. Esa información se maneja de forma confidencial, pero en términos generales, se conoce que los actos sexuales habrían ocurrido al interior de los baños del mercado de la Caraguay. Cobraban un valor determinado, irrisorio, aproximadamente de $10, y a la niña pues le daban tal vez $2, $3, algo así. Según los informes, la afectada provenía de un hogar disfuncional, situación que la mantuvo expuesta al peligro de quienes vieron en ella una mercancía. Totalmente disfuncional, en el cual su padre no pasa en el día y el poco tiempo que pasa en la casa pasa bebiendo, pasa tomado. Entonces esta criatura no tenía ningún tipo de cuidado. Su madre tampoco no vive con ella. Inclusive esta niña pues no ha sido inscrita ni siquiera en el registro civil. Por tal motivo la niña fue rescatada del entorno familiar, no con el propósito de separarse, sino con el propósito de un poco ir subsanando todas esas vulneraciones de sus derechos, ¿no? La acusada habría aprovechado esta situación para hacer amistad con la pequeña, a quien le hizo creer que la llevaría de paseo para que olvide la situación de su hogar. La convenció de llevarla a pasear, de distraerla sanamente, pero eso no sucedió. La trajo desde el Cantón Durán a la ciudad de Guayaquil, específicamente el mercado de Caraguay, en donde le entregó a una persona de sexo masculino mayor de edad para que mantuviera relaciones con ella. Sin embargo, acudimos hasta el mercado de la Caraguay. En este lugar trabaja la progenitora de la mujer acusada de este delito. Ella defiende a su hija y asegura que todo es parte de una represalia
por parte del progenitor de la niña. Señaló que hace unos meses hubo una discusión entre ambos que terminó en agresiones. La punta a mi hija y de ahí se saca un fierro de aquí atrás y le parte la cabeza. Eso fue el 6 de abril. Y el 7 de abril, porque él supo que mi hija le había ido a poner la denuncia, entonces la acusa. Lo cierto de este caso es que la principal acusada y su presunta cómplice permanecen bajo prisión preventiva de 90 días hasta que culmine el proceso de instrucción fiscal. El desarrollo de las investigaciones dará como resultado cuántas personas más podrían estar implicadas en esta red. Podría ser una red. Informó José Morales. Y cámaras del ECU 911 captaron el momento en que un vehículo se incendia en una vía del cantón Daule. Miembros del cuerpo de bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas. Afortunadamente, no se registraron heridos. El percance se registró pasadas las 8 horas de este jueves en la avenida León Febres Cordero del cantón Daule. Este vehículo de un momento a otro se prendió en llamas. Todo fue captado por una cámara de videovigilancia del ECU 911. Un ciudadano con un extintor intentó apagar el fuego. En cuestión de segundos, nuevamente el incendio. El ECU 911 de San Borondón coordinó la atención de esta emergencia con el Cuerpo de Bomberos de Daule, que envió un equipo para extinguir el fuego, dejando la situación controlada. No se registraron heridos, solo daños materiales. El Centro Zonal del ECU 911 recomienda a los ciudadanos tomar las debidas precauciones al usar su automotor, revisando periódicamente el estado del motor. Informó Roselena Vázquez. Son las 7:11 de la mañana, 6:11 ya en Galápagos. Vamos a contarles de esta hora que se reabrió el tráfico en la avenida del Bombero tras la remoción de un tramo del puente peatonal. Esto hay que recordar que fue impactado por una retroexcavadora durante el cierre de este flujo vehicular por más de 10 horas. Y en razón de los desvíos, los pacientes del hospital del IES tuvieron que caminar, imagine usted, más de 1 kilómetro para poder llegar a sus citas. Le contamos. Un estruendo partió en dos la tarde de este miércoles y al paso peatonal de la avenida del Bombero. El conductor de una retroexcavadora no habría calculado los 4,5 metros de altura máxima. Un agente civil de tránsito sufrió varios golpes, pero por suerte se encuentra estable. Necesito llegar al hospital, ¿no? Y un padre alterado pugnaba esta mañana para ingresar al hospital del IES en Ceibos. Se estaba ahogando. Eso no requiere un puente, requiere llegar al hospital. Escúcheme, de aquí al hospital no está muy lejos como para que usted camine. ¿Cuál es el problema, señor? El problema es que usted está sano, mi hija es la enferma. Pero el problema es que puede causar algo más grave, señor. Los conductores debían tomar vías alternas y no pocos pacientes con una odisea a cuestas. Uno se camina bastante y llega y después no le atienden el médico. Yo no puedo caminar mucho, yo estoy con la artrosis en la cadera y en la rodilla. Me dejaron botado, me subo al carro y tuve que bajarme y por ahí mismo quedé. Autoridades de la ATM explicaron los detalles del siniestro. El conductor fue llevado ante las autoridades competentes y el vehículo igual. El vehículo está retenido en el centro de detención vehicular. Antes del mediodía, el tramo afectado colapsó en medio del trabajo de decenas de operarios con 5 máquinas y 8 volquetas. Según las autoridades de tránsito, la decisión de suspender el flujo vehicular siempre obedeció a precautelar la seguridad. El otro lado de ese paso peatonal se encuentra ileso. Bueno, los ingenieros de estructura de obras públicas ya hicieron una revisión, está en buenas condiciones. Entonces abrieron el eje oeste-centro para descongestionar el tráfico de pacientes. Automáticamente habilitamos ya los 5 carriles, queda totalmente normal el tránsito en el sector. Informó Jorge Escobar. Momento de una pausa comercial. Al retornar, las autoridades ecuatorianas en conjunto con organismos internacionales plantean un plan de contingencia tras la declaratoria de emergencia por el aumento del flujo migratorio de ciudadanos venezolanos. Al retornar, mucha atención. Aseguran que en el centro de detención provisional ubicado en el Inca, en la ciudad de Quito, no cuenta con la infraestructura necesaria para mantener a más de 200 personas detenidas. Hay denuncias que los detenidos o los presos deben dormir de pie por falta de espacio. Esto y más al retornar. Ya venimos.
Y las autoridades ecuatorianas, en conjunto con organismos internacionales, plantean un plan de contingencia tras la declaratoria de emergencia por el aumento del flujo migratorio de ciudadanos venezolanos. En Pichincha ya se pone en marcha la atención prioritaria para este sector vulnerable de la sociedad. Según datos oficiales, 4.200 venezolanos ingresaron al país diariamente durante la semana. La inusual cifra va en aumento, así como se agudiza la crisis en el país llanero. Hasta Quito llegan cientos de personas y esto ha desembocado en una problemática social. Desde la prefectura de Pichincha se informó que ha aumentado el número de atenciones diarias en la unidad de movilidad humana. Desde julio empezamos con atenciones diarias de 60 a 70 personas al día, con todos los servicios que tenemos, salud, asesoría legal, atención psicológica, capacitación, o sea, con una serie de servicios que hemos diseñado específicamente para la población en movilidad humana. Tras la declaratoria de emergencia, se coordinan acciones en conjunto con otras instituciones del Estado alineados a un plan diseñado por la Secretaría de Riesgos. Nuestra atención en salud es medicina ambulatoria, pero hay casos que requieren, por ejemplo, hospitalización u operaciones y eso ya los tenemos que coordinar con el Ministerio de Salud. Insertando tal vez a niños, niñas venezolanas en los guaguacentros de la Unidad Patronato Municipal San José. Si bien es cierto, la mayoría de los venezolanos que llegan al país se desplazan a otros territorios vecinos, el porcentaje que se queda necesita políticas de protección, de acuerdo a lo que establece la Ley de Movilidad Humana. Sobre esto se dice que está puesto a consideración en la declaratoria de emergencia. Por ejemplo, si tienen niños, ver cómo hacemos un proceso de escolarización con esos niños, niñas, adolescentes, también en temas de trabajo, también que es importante, ¿no es cierto?, porque es población que se va a quedar y también es importante que uno pueda realzar el aporte que le hace la población migrante a la economía. Hay que pensar que cada vez que alguien compra un agua, por ejemplo, está pagando impuestos, que arriendes, que comas en un restaurante, que compras aquí en la tienda, hay impuestos que están pagando, ¿no? Y es importante que eso también se pueda relevar, se pueda visibilizar todo ese aporte que están haciendo. Sin embargo, está pendiente la acción inmediata respecto a las decenas de personas que están viviendo a la intemperie en el intercambiador de Carcelén y sobre lo cual no existe un plan de reubicación. La declaratoria de emergencia está vigente durante el mes de agosto y podrá ser renovada si así se requiere. Informó Carolina Basante. Queremos contarle a esta hora que en un alto porcentaje se redujo la aglomeración de ciudadanos venezolanos que buscan ingresar al Ecuador. Las estrategias utilizadas por la Policía Nacional surtieron efecto. En un lapso de 3 horas, Migración selló 700 pasaportes. Además, un ciudadano venezolano intentó arrebatarle el arma de dotación a un agente policial. Todo eso lo contamos a continuación. El plan de contingencia adoptado por las autoridades y ejecutado por Policía Nacional en la frontera bajó notablemente el represamiento de los extranjeros en el puente de Rumichaca en un 70%. Se terminaron las extensas filas y las personas tienen mayor comodidad para la espera, sobre todo aquellos que son parte de los grupos vulnerables. El problema continúa en el lado colombiano, en donde se observa gran cantidad de extranjeros esperando su turno. Sí ha habido resultados positivos y por qué no hablar de una efectividad, puesto que a 1.000 personas en 24 horas, esto ya lo realizaron, hubo 650 ya al mediodía. Los migrantes conocen lo que miles de sus compatriotas han tenido que pasar para poder sellar en este lado de frontera. Afortunadamente el proceso cambió y ahora se volvió mucho más ágil. Me han dicho, pero yo no lo he vivido, pero sí tengo gente que ha vivido 3 días en una cola para sellar. Sí, se está viendo que es más fácil porque tenemos casi 1 hora y ya vamos a pasar. Hay algunos que ya tienen ya días y días aquí. Uno estamos haciendo la cola aquí, los otros estamos haciendo la cola allá para que el proceso se haga un poco más rápido, para no durar tanto tiempo aquí. De verdad no me esperaba tanto así, o sea, el colapso de personas, pero sí. Producto de la desesperación, un ciudadano pasó sin el registro respectivo y fue encontrado en la ciudad deambulando, siendo trasladado a las oficinas para sellar el documento. Al parecer, Jesús Reyes, de aproximadamente 30 años, preso de la angustia de no poseer la cédula, intentó quitarle el arma al policía. Afortunadamente fue neutralizado a tiempo. Y al ver que la documentación no aportaba y no podía ingresar, el ciudadano en su salida de las oficinas se abalanzó al servidor policial con el objetivo de quitar el arma, pero la intervención profesional de nuestros policías le pudo neutralizar y poner a órdenes de la autoridad competente. Fueron momentos de angustia y temor para quienes presenciaron el impasse. No quieren ni imaginar lo que hubiera ocurrido si el arma se dispara en el forcejeo. Otros dicen sentir vergüenza que un ciudadano venezolano cause estos hechos lamentables que podría desencadenar en una xenofobia nacional. Supuestamente a un chamo lo sacaron aquí que le quitó una pistola a un policía. Hay un menor de edad también adentro.
Uno no sabe qué es lo que fuera pasado quitándole la pistola al policía. Es una vergüenza, pero realmente, o sea, desde un punto de vista muy egoísta, yo digo, bueno, eso es lo que tiene que pasar para que se den cuenta que hay que hacer algo con Venezuela. Esta mañana fue trasladado a Fiscalía para la respectiva audiencia, en donde se habría negado supuestamente a firmar su declaración, razón por la que ahora guarda prisión de acuerdo a la normativa legal ecuatoriana. Desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Cambiamos de información. Una jueza de la Corte Nacional de Justicia ordenó medidas cautelares en contra de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación del gobierno de Correa. Entre otras medidas, deberá usar grillete y no podrá salir del país. La libertad de expresión. Al exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado del gobierno de Rafael Correa, como que las cosas se le complicaron, la policía lo ubicó en la ciudad de Manta y lo trajo hasta la capital para que rinda su versión dentro de las investigaciones que se realizan por presuntas irregularidades en las contrataciones para la producción de los enlaces ciudadanos. Se trata de varios informes en los cuales la Contraloría ha observado contrataciones que tienen que ver con distintos tipos de eventos y contrataciones con distintos tipos de empresas. Contra Alvarado existen informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal en los que se señalan que el exministro de Comunicación aparentemente inobservó normas de la Constitución y la Ley Orgánica de Servicio Público y autorizó la contratación de empresas que no cumplían con los requisitos. Por las sabatinas y hay otros elementos más, son varios informes. Hablan de un presunto perjuicio al Estado de más de $250.000. ¿Hay indicios de responsabilidad penal? Si fueron a la Fiscalía es porque tienen indicios de responsabilidad penal. ¿Y administrativas glosas? También, generalmente cuando hay un informe con indicios de responsabilidad penal, cuando se han comprometido recursos públicos, esto viene también con glosas y responsabilidades administrativas. La fiscal Ruth Palacios pidió su comparecencia con la fuerza pública por no haber acudido a 2 llamados anteriores. El exfuncionario rindió su versión por cerca de 2 horas, tras lo cual la Fiscalía envió a la Corte Nacional de Justicia un pedido urgente para que se realice la audiencia de formulación de cargos por supuesto peculado. La independencia nace de cada juez y cada juez está pronunciando como corresponde en los procesos que les han asignado la competencia por sorteo de ley. La jueza establece en su providencia que a las 11:07 se le requiere y actúa de forma automática, es decir, la jueza estaba prevenida de esto. La jueza Silvia Sánchez acogió el pedido de la fiscal y dictó en contra de Alvarado medidas cautelares como la prohibición de salir del país, presentarse cada 15 días ante la autoridad competente en Guayaquil y el uso de un dispositivo electrónico. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a contarles, al menos 6 indagaciones lleva adelante la Fiscalía en contra del exministro de Comunicación, Fernando Alvarado. Recordemos cuáles son los procesos por los que se investiga quién manejaba la comunicación de nuestro país en los últimos 10 años. Miremos. Las denuncias en contra del exsecretario de Comunicación se habían dado en los años anteriores. Medios de comunicación habían publicado investigaciones en torno a las relaciones comerciales de al menos 2 empresas supuestamente vinculadas con los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado, que aún siendo parte del gobierno mantenían contratos en el área de comunicación. Después de haber dejado el poder en 2017, la Contraloría arrancó varias auditorías al área de comunicación del anterior régimen. Uno de los primeros estudios reflejó un gasto excesivo en la implementación de las conocidas sabatinas. El informe reveló que se encontraron irregularidades en la contratación de servicios, incluso la posible falsificación de documentos. Además, la Contraloría inició auditorías a las declaraciones patrimoniales de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado. Y es por este caso, el de los excesos en los pagos de las sabatinas, que Fernando Alvarado hoy responde a la justicia con una indagación previa, la imposibilidad de abandonar el país, presentarse cada 15 días ante un juez y llevar un grillete electrónico. Pero las investigaciones llegarían al menos a 6. Además, se analiza la situación del endeudamiento de los canales incautados, entre ellos Gamavisión. Aquí se lo responsabiliza del mal manejo de la televisora. La unidad de análisis financiero detectó además irregularidades en las cuentas de los hermanos Alvarado y de familiares cercanos, y por eso inició una investigación por un supuesto enriquecimiento ilícito que fue presentado ante la Fiscalía para que se inicie una indagación. La UAF encontró varios movimientos inusuales en las cuentas de los hermanos Alvarado. Por todo esto, la Fiscalía ha iniciado una serie de acciones para determinar las responsabilidades en todos estos casos, que podrían llevar a determinar posibles delitos como peculado y enriquecimiento ilícito. Así, la situación judicial de Fernando Alvarado, el otrora jefe máximo de la comunicación en la época correísta, se complica. La Fiscalía ha pedido 90 días para la indagación antes de determinar las posibles responsabilidades penales
del exministro. Informó Javier Gallo. Y la facción correísta del movimiento Maná afirmó tener más de 400.000 firmas para inscribir a la organización política, pero tras la pugna interna en el movimiento anuncian que buscan una salida jurídica a este tema antes de entregar las rúbricas al CNE. Los correístas habían convocado por cuarta ocasión en menos de 24 horas a una rueda de prensa. Decían que responderían a la decisión de una facción del movimiento Maná de expulsarlos de esa agrupación. Minutos antes de la hora convocada, se anunciaba que la rueda de prensa había sido suspendida. Lo que sí hubo fueron insultos en contra de los medios de comunicación que asistieron al llamado. ¡Sinvergüenzas, aprendan a decir la verdad! ¡No mentiras! ¡Son unos sinvergüenzas! ¡Traidores! ¡Comprados por el Cuático, el Lazo, Gutiérrez! Por eso, nosotros los revolucionarios tenemos agallas para mandarles al carajo a ustedes. Los simpatizantes correístas rechazaban que Víctor Hugo Erazo, de la facción de Maná, que anunció la expulsión, sea dirigente de ese partido político. Nosotros firmamos por Rafael Correa. Rafael Correa es de Maná. Eso es lo que tiene que quedarles claro a todos. No todo lo que dijeron en todos los medios de comunicación ayer. Tras la insistencia de los periodistas, los líderes correístas accedieron a dar declaraciones, pero sin dar paso a preguntas de la prensa. Decían que buscaban una salida legal tras la decisión de la otra facción de Maná. Hay una situación jurídica que ayer apareció a través de los medios de comunicación y que nos obliga a nosotros a tomar algunas prevenciones antes de hacer la entrega de nuestras firmas. Es que esa decisión los pone en jaque, por lo que anuncian que se tomarán todo el tiempo que sea necesario para determinar si procede o no la entrega de firmas ante el Consejo Electoral. Les invitaremos cuando tengamos una decisión, más o menos en 2 horas, en un mes, no sé. Aseguran haber recolectado más de 400.000 rúbricas. Por ello, dicen que no pondrán en riesgo el trabajo de las bases. En 70 días, la militancia de la Revolución Ciudadana logró históricamente un porcentaje que no se ha visto en la historia política del país. Y hasta allí, Ricardo Patiño insistió en que no darían más declaraciones, que el movimiento analizará las acciones a tomar y que solo después de tener una posición en firme se volverán a pronunciar. Lo cierto es que esta situación deja a los correístas, por el momento, huérfanos de partido, a puertas de las elecciones seccionales. Informó Javier Gallo. Pero en horas de la tarde, amigos queridos, de este día jueves, Juan Pablo Arévalo presentó documentos que lo avalarían como el representante legal del movimiento Maná. Además, indicó que el movimiento Acuerdo Nacional no ha roto ni romperá relaciones con el expresidente Rafael Correa y su militancia. También mencionó que se ha solicitado al Consejo Nacional Electoral certifique su documentación. Ante las declaraciones que hicieron ayer ciertas personas arrogándose funciones dentro del movimiento Acuerdo Nacional, sin presentar pruebas evidentes por lo que pude ver, nosotros hemos traído hoy las pruebas de que yo soy el representante legal del movimiento Acuerdo Nacional y sobre todo, contundentemente, que no hemos roto ningún acuerdo con el presidente Rafael Correa ni el ingeniero Jorge Glass ni su militancia aquí presente, que seguimos con el acuerdo y nos mantenemos y nos mantendremos. Aquí están los documentos que indican también que el movimiento mencionado por estos señores del día de ayer fue cesado el 2013 con una resolución del CNE. Por no correr riesgos en el proceso de la aprobación del movimiento, hemos decidido no entregar las firmas en este momento. Creemos que no existen las garantías para entregar las firmas hasta que se aclare este asunto mediático y que lo vamos a convertir en jurídico para poder resolverlo. Una vez aclarado eso, responderemos a la militancia del Movimiento Acuerdo Nacional Revolución Ciudadana entregando las firmas al CNE y buscando el camino para aprobar el movimiento. Y el Consejo Nacional Electoral resolvió suspender la ejecución del plan operativo, el presupuesto, instructivos y la convocatoria en torno a la elección de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana para las seccionales del 2019.
El Pleno del Consejo Nacional Electoral Transitorio resolvió por unanimidad suspender la ejecución del plan operativo, cronograma, matriz de riesgos y contingencia, presupuesto, planes específicos técnicos de las direcciones nacionales y delegaciones provinciales electorales, e instructivos y disposiciones generales de las elecciones seccionales 2019. Esto en los componentes referentes únicamente a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Básicamente todas estas son las consideraciones que nosotros hemos tomado en cuenta para crear y construir un nuevo instructivo más inclusivo y de conformidad a la ley y a la Constitución. En este sentido, también se suspendió la aplicación y efectos del instructivo para la recepción de postulaciones y verificación de requisitos de candidatos que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como la aplicación de la convocatoria para la elección de los consejeros de este organismo. Nosotros no podemos mover la fecha de las elecciones. Nosotros estamos conscientes que el cronograma es apretado y de hecho nuestras funciones son muy cortas. Estamos seguros que el instructivo estará listo para la próxima semana. Además de aquello, el Pleno también aprobó la moción de la consejera Camila Moreno para que las organizaciones sociales y políticas puedan presentar sus observaciones al instructivo señalado hasta el próximo 14 de agosto. Informó Javier Rosero. Gracias por acompañarnos, amigos. Son las 7:34 en la mañana, 6:34 ya en Galápagos. Seguimos contando los hechos acaecidos en las últimas horas. En un trabajo conjunto entre el Consejo Nacional Electoral y el Registro Civil, se plantea depurar el padrón electoral. Según confirmó el consejero José Cabrera, de no conseguirlo, por lo menos se prevé dejar sentadas las bases para que el CNE definitivo continúe con el desarrollo de la depuración del padrón. Este día 9 de agosto, los representantes de las dos instituciones se reunieron para definir los detalles pertinentes sobre esta decisión. Nos informaron que durante un año pusieron 140 personas a trabajar en la depuración justamente de este tema que era las personas fallecidas y que constaban en el padrón. Y desde la próxima semana los técnicos de ellos con nuestros técnicos empiezan el trabajo. Para noviembre se cerraría, no tengo la fecha exacta, pero para noviembre. Y 157 personas privadas de la libertad pidieron habeas corpus para que se revea su sentencia, pues aseguran que el centro de detención provisional ubicado en el Inca, en el norte de Quito, no cuenta con la infraestructura necesaria para mantener a más de 200 personas. Denuncian que hay quienes deben dormir de pie por la falta de espacio. En hacinamiento. Así es como dicen estar los privados de libertad del centro de detención provisional, ubicado en el sector de El Inca, en el norte de Quito. Ellos describen cómo tienen que pasar las noches ahí. Y hay un solo baño para ocupar, más de 200 personas, una sola ducha. Nosotros, los que cumplimos una condena parcial, entramos a las 10 de la noche y salimos a las 5 o 6 de la mañana y dormimos en el suelo, en las peores condiciones, de una manera tan precaria. Cuelgan toallas, cuelgan ropa en cables eléctricos. Que eso, una chispa y nos incendiamos todos. En el pabellón de la Ronda hay 190 personas privadas de libertad con apremio total y 40 con apremio parcial. De ellas, 157 personas pidieron un habeas corpus, comparecer inmediatamente ante el juez. Es por esa razón que obviamente no se ha analizado la legalidad de la detención, sino el sistema de política pública para poder garantizar los derechos básicos, constitucionales y derechos humanos de los accionantes. La mañana de este jueves 9 de agosto se tuvo las audiencias de las 157 personas. La Defensoría del Pueblo también realizó un recorrido por el sitio y verificó, entre otras cosas, que para más de 200 personas solo hay 77 camas. Realmente las condiciones que nosotros hemos podido verificar no son las óptimas como para que estas personas se encuentren en esa celda. Hay muchas denuncias que nos han manifestado de agresiones, de amenazas que han recibido, la falta de servicios higiénicos allá adentro, de duchas, como para abastecer a la cantidad de personas que se encuentran allá adentro. Con imágenes de Omar Flores, informó Andrea Orbe. Durante la tarde de este día jueves 9 de agosto se conoció la resolución del juez, quien aceptó de manera parcial la acción de habeas corpus luego de verificar las condiciones físicas del pabellón, pues este pabellón se llama La Ronda y está en el centro de detención de El Inca. Veamos.
La resolución del juez Mauricio Estrella determina que de forma inmediata y en un máximo de 72 horas, el Ministerio de Justicia y el director del Centro de Detención Provisional, el INCA, deberá reubicar a todas las personas que se encuentran actualmente en el pabellón La Ronda y se las ubique en el espacio que actualmente se utiliza como salón de uso múltiple. Además, señala que en 30 días las autoridades pertinentes deben realizar todas las reparaciones de instalaciones sanitarias como de instalaciones eléctricas, fachadas y demás adecuaciones en el espacio que actualmente está determinado como pabellón La Ronda. También se ordena que el Ministerio de Justicia, en un plazo máximo de 90 días, elabore y ejecute un plan en el cual se haga constar un régimen especial para los privados de libertad con apremio por alimentos, quienes deberán ser reubicados en un centro de detención en el cual no sean mezclados con privados de la libertad que se encuentren procesados ni sentenciados por haber cometido delitos. Entre otras de las resoluciones, determina que se brinde asistencia médica cada 60 días por parte del Ministerio de Salud, entidad que, conjunto el municipio de Quito, deberán de forma obligatoria cada 3 meses realizar un proceso de desinfectación, saneamiento y control de plagas en las instalaciones de este centro de detención, informó Carolina Basante. Y la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, se refirió a la investigación que se lleva a cabo por el asesinato del excomandante general de la FAE, Jorge Gabela. Frente a la pregunta de si solicitaría al perito Roberto Mesa la reconstrucción del faltante tercer informe, que revelaría que el crimen no fue producto de delincuencia común, contestó lo siguiente. El contrato está vencido. Hay una prohibición para volver a contratar con el mismo objeto. El contrato está vencido. Más allá de eso, pues, nosotros desde el Ministerio de Justicia presentamos todo lo que está en el archivo, absolutamente todo lo que la Secretaría General puede certificar y bueno, obviamente el presidente lo que ha dicho y exigido es que se entregue toda la información desde las instituciones que puedan tener algún documento. De manera que el perito conoce y conoce en qué términos el Ministerio le ha dicho que puede presentar con absoluta libertad lo que le sea requerido. Hacemos una pausa, vamos a retornar para contarles que los operativos de control están realizándose en este feriado, sobre todo en los terminales terrestres. 1809. 10 de agosto. Primer grito de la independencia. El presidente de la República, Lenín Moreno, asistió a la ceremonia militar por los 209 años del primer grito de la independencia. En su discurso en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, se comprometió a cancelar la deuda con el ISFA. Veamos lo que dijo. El discurso del primer mandatario fue conciliador y con varios ofrecimientos. En el campo de Marte, el presidente Moreno expresó que el gobierno cumplirá con la deuda que tiene con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Estamos pagando deudas atrasadas del gobierno anterior. En mayo de 2017, la deuda con el ISFA era de 437 millones de dólares. Hoy ha bajado a 291 millones, pese a haber tenido un año de complejidad económica. Hemos pagado ya 146 millones de dólares y vamos a pagar la totalidad de la deuda. Además, expresó su total respaldo a la institución armada para mejorar su equipamiento. Reponiendo aviones, barcos, lanchas, vehículos, armas, municiones. Moreno también enfatizó que en su gobierno existe independencia en la justicia y en todas las funciones del Estado, que los ecuatorianos son libres de opinar diferente. Somos libres para opinar diferente, para soñar, para crear, para crecer como país. De su parte, el comandante de la Fuerza Terrestre, Roque Moreira, destacó la labor cumplida por la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas para vigilar por la seguridad y tranquilidad en la frontera norte, específicamente en la zona de San Lorenzo. Que han permitido devolver la tranquilidad y la confianza a lo largo de la frontera norte, en especial en nuestra provincia de Esmeraldas. Que los grupos residuales y narcoterroristas no tienen espacio, que la soberanía nacional está garantizada. Apoyar al llamado diálogo nacional, entregando nuestro mayor esfuerzo con denuedo para afrontar los retos que el Ecuador debe asumir y avanzar hacia la conquista del desarrollo y una democracia plena.
En el acto castrense por conmemorarse un año más del primer grito de la independencia, participaron altas autoridades de las diferentes instituciones del Estado, invitados especiales, embajadores, quienes fueron testigos de la graduación de subtenientes y tenientes, así como el ascenso de coroneles y generales. En Quito informó Iván Casamen. Y varias actividades se realizaron en la capital a propósito de la conmemoración de la gesta libertaria del 10 de agosto de 1809. Las autoridades del municipio de Quito realizaron la entrega simbólica de un arreglo floral recordando el espíritu libre y patriótico de los quiteños. La Plaza Grande fue el escenario de la ceremonia conmemorativa de la gesta libertaria del 10 de agosto de 1809. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, junto a los concejales del Distrito Metropolitano, colocaron una ofrenda floral al pie del monumento a la independencia. Recordar el legado de nuestros héroes, el carácter libérrimo, el afán de independencia y libertad que siempre ha caracterizado y distinguido al pueblo de Quito. Varios concejales orgullosos de su gente recordaron el espíritu libre de la ciudad, lo cual esperan contribuya siempre para su desarrollo. Unir esfuerzos para salir adelante en nuestra ciudad, para conmemorando este 10 de agosto, nuestra fecha libertaria, de rescatar ese espíritu luchador de nuestros próceres y sacar adelante a Quito. Al acto asistieron varios funcionarios municipales y quiteños. El burgomaestre agradeció la compañía y se comprometió a continuar su gestión en favor de los principios democráticos que caracterizan a la urbe. Como municipio, como alcaldía, refrendamos nuestro compromiso con la libertad, con los derechos humanos, con la independencia y con la democracia. A propósito de las celebraciones del primer grito de independencia, durante los días de asueto, a lo largo de la ciudad se realizarán actividades artísticas y culturales, informó Sofía Vintimilla.